Buenos días, maestro y compañeros. Nosotros vamos a hablar de la cultura de Grecia. Mi equipo está conformado por Alice Vargas, Bianca Molina, Edith Aguirre, Carlos Alberto y su servidora Neri Vidal. El periodo clásico. En la época griega es donde se comienza a tener una información de la música más relevante. Durante el periodo clásico es donde se desarrollaron muchos campos de estudios como las matemáticas, filosofía y la música. En este periodo se encuentran los primeros documentos musicales conservados. No se encontrarán demasiadas fuentes de música, pero si le echamos un vistazo a las pinturas y esculturas, podremos entender cómo era la música en ese entonces. El origen divino de la música. Los griegos de la antigüedad atribuyen a la música facultades mágicas porque para ellos la música puede ser capaz de curar enfermedades, modificar la conducta de las personas, obrar todo tipo de prodigio, sucesos extraños que sucede dentro de los límites de la naturaleza, catástrofes y adversidades climatológicas. Por ello, la elección de la música para cada ocasión es muy importante. Habrá música que esté prohibida ya que se relaciona con algún hecho negativo ocurrido y piensan que se debe al castigo a alguno de sus dioses. La música va a estar muy relacionada con sus dioses. Cada dios griego va a estar relacionado con un instrumento que él mismo inventó. Por ejemplo, el dios Hermes se le atribuye la invención de la lira. Según cuenta la leyenda, él la construyó cuando era muy pequeño con un caparazón de tortuga. Su hermano Apolo, que era muy envidioso, le cambió la lira por un rebaño de vacas. Por eso en todas las imágenes aparece Apolo con la lira. Otra leyenda griega es la del dios Pan, al que se le representa con la cabeza y el tronco de hombre y las extremidades inferiores de macho cabrio. Pues bien, a este dios se le atribuye la flauta de Pan. Cuenta la leyenda que su bella amada Siringe murió y se convirtió en caña. Con esta caña, Pan hizo una flauta de varios tubos. Este instrumento aún se utiliza en la actualidad en algunas regiones de Latinoamérica y se conoce con el nombre de flauta de Pan o siringa debido a la mitología griega. Existen otras muchas historias y leyendas sobre los dioses griegos y los instrumentos, como la de Marcias y Atenea o la de Ofertón y Eurídice. Bueno, a mí me tocó hablar sobre las características de la música griega. Para empezar, una de las principales características que tenía la música griega es que la poesía y la danza siempre estaban ligadas con la música. Esto ayudaba a que pudieran interpretarlas. Otra de las características es que para que todo el mundo conociera sobre su música y el arte que se hacía en esa época, fueron extraídos de piedras, papiros y otros restos arqueológicos. La música griega es muy conocida por ser monódica, porque no solamente una voz, sino varias voces tenían que interpretar la misma melodía. Para que los griegos midieran la altura o la intensidad del sonido, lo hacían mediante una representación de letras. Sería como nosotros cuando vemos una partitura con el sistema inglés, que vemos la A, la C, algo parecido a eso. Ellos lo utilizaban para medir su altura del sonido. Otra de las características es que el sistema que ellos utilizaban estaba basado en los modos, que sería algo así. Este era el sistema de modos. Estas serían como las diferentes partituras para que ellos pudieran identificar la rítmica de las notas. Voy a hablar sobre la teoría musical griega. Bueno, la música griega en aquel entonces formaba un papel muy importante en la vida de los griegos y más que nada en la vida de los niños y adolescentes, ya que ellos se basaban a la teoría de Etos, la cual dice que la teoría de él dice que la música modifica conductas de un ser humano. Pero ¿por qué lo hacían desde los niños y adolescentes? Bueno, pues era muy importante por las conductas que podrían tener a futuro. Entonces, desde niños les inculcaban lo que son la música
y distintos ritmos, por así decirlo, para que fuera conforme a sus actitudes. Bueno, otros fundamentos, se destacan también personajes muy importantes como Aristóteles y Platón. Bueno, hasta el día de hoy el pensamiento se extendió, ya que en la actualidad podemos verlo como la musicoterapia, lo cual se utiliza por las actitudes que podemos llegar a tener y es muy bueno, realmente ha funcionado hasta el día de hoy. Bueno, en otra teoría que es del matemático Aristóteles, él habla sobre la música del universo. Bueno, pues se dice que los cuerpos celestes llevan un ritmo muy determinado, lo cual ocasiona armonías. Y bueno, se dice que nosotros no podemos escucharlos ya que estamos adaptados al planeta Tierra y solamente pues podemos escuchar los sonidos que ya conocemos y pues que los sonidos del universo son tan perfectos que nosotros como seres humanos imperfectos no podemos escucharlos. Instrumentos griegos. Tenemos, por ejemplo, que recordemos que su función principal era la de acompañar a la danza, a la poesía y al canto. Tenemos que del siglo V después de Cristo no tenemos que ningún instrumento sea como solista. Ahora tenemos a los instrumentos de viento. Tenemos, por ejemplo, el aulaz, la siringa y el cornu. El aulaz era una especie de flauta doble la cual se tocaba con cada mano cada uno de los tubos. La siringa, también conocida como flauta de pan, en honor a su dios creador, son un conjunto de tubos de caña unidos entre sí. El cornu es una especie de trompeta con el tubo en forma circular y era usada para fines militares. En los de cuerda tenemos, por ejemplo, la lira, que es una especie de arpa primitiva. Las primeras eran hechas con el caparazón de una tortuga como caja de resonancia. Ahora recordemos que igual esto pues solo era tocado igual como con una mano. Tenemos los de percusión, tenemos el crótalos y el tímpano. El crótalos eran pequeños platillos que se entrechocaban pues entre sí. Al inicio eran dos piezas de madera cóncavas y más adelante eran de metal. Ahora el tímpanum era una membrana de piel de animal tensada sobre un marco de madera y ese solo se utilizaba con una mano. Yo hablaré de la antigua Grecia, me enfocaré en la que es la danza, daré una pequeña explicación sobre cómo los griegos en la antigüedad danzaban. La danza formaba parte importante de la vida de los griegos que bailaban en celebraciones al son de los instrumentos como el aulo y el tímpanum. O sea que como sonara la música a como fuera, ellos debían de moverse, de bailar, de expresar el movimiento. Los griegos distinguen entre las 9 musas a la Terpsícope, musa de la danza. La danza va indiscutiblemente unida al canto y el acompañamiento instrumental. Esto es que si hay instrumental, hay una melodía, había una melodía, debía de haber un canto a la fuerza y en eso debía de danzar, debían de bailar, no se debían de quedar quietos, lo que escuchaban debían de bailarlo. La danza es elevada a la categoría superior por Platón, quien la consideraba como una parte de educación en la infancia. La danza siempre ha sido muy importante en la Grecia. Hasta los más duros guerreros espartanos usaban la danza como medio de entrenamiento para la guerra. O sea que para ir a la guerra debían de saber danzar, debían saber bailar para poder ir a la guerra, para ya estar bien preparados como debían. Sócrates, importante filósofo de la época, señalaba que el mejor que bailaba es el mejor guerrero, que si sabías bailar muy bien o como debía ser, eras el mejor guerrero de todos y eras el que iba a defender a toda Grecia.